El día de hoy vamos a ver cómo calcular la determinante de una matriz de orden 3. Recordemos que una matriz de orden 3 es aquella que tiene 3 filas y 3 columnas, ¿ya? Bueno, cuando nosotros calculamos las determinantes de una matriz de orden 2, por ejemplo, coloquemos el caso de que tenemos una matriz de orden 2 con los siguientes elementos, ¿ya? Cuando nosotros calculamos la determinante de esta matriz, lo que tenemos que hacer es identificar los elementos principales o de la diagonal principal y multiplicarlos entre sí, en este caso 2 por 20. Y restar de la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, en este caso 1 por menos 5. Al resolver estas operaciones, nosotros estaríamos hallando la determinante de esta matriz de orden 2, ¿ya? Para el caso de una matriz de orden 3, el procedimiento es el mismo. Como en la matriz de orden 3 tenemos más elementos, tenemos que considerar los elementos principales o de la diagonal principal, como en este caso, y multiplicarlos, ¿no? Sumar y multiplicar, como en este caso, y restar asimismo de la suma de los productos de los elementos secundarios, ¿ya? En este caso teníamos solamente un producto, acá vamos a tener más. Vamos a identificar entonces primero cuáles son los elementos principales que tenemos que multiplicar y sumar y cuáles son los elementos secundarios que también tenemos que multiplicar y sumar para luego realizar la resta. En este caso, en esta matriz tenemos como diagonal principal los elementos que forman esta diagonal, 1, menos 2 y 5. Entonces colocamos 1 por menos 2 y por 5 en forma de multiplicación, ¿ya? Sumamos a los siguientes elementos principales, el 3, el menos 1, multiplicado por el extremo de acá arriba, que es el menos 3. Entonces 3 por menos 1 y multiplicado por el extremo menos 3. Sumamos, aún nos faltan elementos principales, el 4, el 1, multiplicado por el extremo de acá abajo, el 4. Entonces, el 4, el 1 y multiplicado por el extremo 4, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho es identificar los elementos principales, multiplicarlos entre sí y sumarlos. Y esto vamos a restar de la suma de los productos de los elementos secundarios. Voy a borrar esta parte de aquí para identificar cuáles son los elementos secundarios. Entonces, nuestros elementos secundarios serían, primero tenemos esta diagonal secundaria que está formada por los elementos 4, menos 2 y menos 3. Entonces multiplicamos 4 por menos 2 y por menos 3. Y sumamos. Identificamos la siguiente, diríamos, diagonal secundaria, ¿no? El 3 con el 4 multiplicado por el extremo. Entonces, 3 por 4 y multiplicado por el extremo 5. Y sumamos a la otra diagonal secundaria, el menos 1 con el 1 y multiplicado por el otro extremo, que es 1. Entonces, menos 1 con 1 y multiplicado por el otro extremo, que es 1. ¿Ya? Entonces, ahora lo único que nos toca es realizar las operaciones. En este caso, 1 por menos 2 y por 5 nos da menos 10. Aquí tenemos 3 por 1 y por 3 nos da 9 positivo. 4 por 4, 16. ¿Ya? Esto lo vamos a colocar entre paréntesis para luego restar de los elementos de la diagonal secundaria, porque recordemos que todo esto de aquí, que nos da como resultado menos 10 más 9 y más 16, pertenece a las sumas de los productos de los elementos de las diagonales principales. Ahora restamos de las sumas de los productos de las diagonales secundarias. En este caso, 4 por 2, 8 y por 3, 24 positivo. Acá tenemos 3 por 4, 12 y por 5, 60. Y aquí tenemos menos 1, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos
este resultado de aquí es el resultado de la suma de los productos de las diagonales principales o de los elementos de las diagonales principales, y esta de acá es la suma de los productos de los elementos de las diagonales secundarias. Resolviendo esto, estaríamos ya hallando el valor de la determinante de esta matriz de orden 3. Menos 10 más 9 nos da menos 1, más 16 nos da 15. Acá tenemos 24 más 60, 84, menos 1, 83. Con el signo de acá, menos 83. Y esto es igual a menos 68. ¿Ya? Ese sería el resultado. Veamos otro ejemplo. En este caso también tenemos una matriz de orden 3. Entonces, primero vamos a identificar los elementos de las diagonales principales. En este caso, como diagonal principal, tenemos los elementos 2, 1 y menos 3. Entonces, multiplicamos entre sí 2, 1 y menos 3. Y sumamos a la siguiente diagonal principal o a los elementos, ¿no? Menos 7 con el 4 multiplicado por el extremo menos 5. Entonces, en este caso tenemos 4 por menos 7 y por el extremo menos 5, más los otros elementos principales, 0 con el 2 y multiplicado por el extremo 4. Entonces 0 por 2 y multiplicado por el extremo 4. ¿Ya? Todos estos de aquí representan los elementos de las diagonales principales. Ahora, restamos de la suma de los productos de los elementos de las diagonales secundarias. Voy a usar otro color. Como diagonal secundaria tenemos el 4, el 1 y el menos 5. ¿Ya? Entonces multiplicamos esos elementos, 4, 1 y menos 5, por 1 y por menos 5. Sumamos a los otros elementos de las diagonales secundarias. En este caso tenemos el menos 7, el 0 y multiplicado por el extremo menos 3. Entonces tenemos el menos 7, el 0 y multiplicado por el extremo menos 3 y más la otra diagonal secundaria, el 4, el 2 y multiplicado por el extremo 2. En este caso 4 por 2 y multiplicado por el extremo de arriba, 2. Resolvemos entonces las operaciones y nos queda 2 por 1 y por menos 3 es menos 6, 4 por menos 7 y por menos 5, en este caso nos da 140. Y luego 0 por 2 y por 4 que nos da 0, ¿ya? Colocamos entre paréntesis esto para diferenciarlo de los elementos o de los resultados de las diagonales secundarias. Colocamos este menos, abrimos paréntesis y multiplicamos 4 por 1 y por menos 5 que nos da menos 20, menos 7 por 0 y por menos 3 que nos da 0, 4 por 2 y por 2 que nos da 16. ¿Ya? Entonces, asimismo, este resultado de aquí o estas sumas de aquí representan a las sumas de los productos de las diagonales principales que están marcadas con negro, y los resultados de acá son las sumas de los productos de las diagonales secundarias marcadas con rojo. ¿Ya? Entonces, realizando ya estas operaciones finales, nos queda menos 6 más 140, 134, el 0 ya no cuenta, y menos 20 más 16, menos. Entonces aquí nos da menos y menos 4, ¿ya? Por lo tanto, nos queda 134 más 4, y esto es igual a 138. Entonces, la determinante de esta matriz de orden 3 es 138.